Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, como todos los invitados que ya hemos tenido a lo largo de estas ya dos temporadas. Estamos con la maestra Nancy Villafán. ¿Cómo está, maestra? ¿Qué tal le pinta el día de hoy? Hola, hola, pues muy feliz de que por fin se nos hizo coincidir. He visto por ahí en varios espacios las transmisiones que has tenido. Además, debo de felicitarte porque eres muy jovencito, no te conocía, hoy nos estamos viendo ya frente a frente en una transmisión. Eres muy jovencito, había ya leído por ahí algunos comentarios, sobre todo Jonathan, que es un conocido, un amigo en común, que te venía haciendo, sobre todo en este aspecto de tu juventud, ¿no? Y no sabes de verdad qué alegría me da que existan personas tan jóvenes y tan entusiastas para poder apoyar esto que es la difusión de lo que es el derecho, ¿no? No me atrevería todavía a hablar de una ciencia jurídica como tal, por esas peleas que existen entre los filósofos jurídicos y demás. Sin embargo, sí, el derecho es bien importante que se difunda desde aspectos que puedan ser comprendidos socialmente, ¿no? Yo creo fielmente que si el derecho se difundiera con palabras claras que la sociedad pudiera comprenderlo, no tendríamos los niveles que tenemos hoy de violencia incluso en este país, ¿no? Pues muchísimas gracias por la invitación y yo soy material dispuesto a tus órdenes siempre que se trata de coadyuvar, colaborar y apoyarnos. Con todo gusto cuenta conmigo. Gracias por tu espacio. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría comenzar por leer su semblanza, si usted me permite, para que también la audiencia pueda ver el calibre de invitada que tenemos el día de hoy. De verdad, para mí es un sueño dorado poder estar charlando el día de hoy con usted. Y entonces, si usted me permite, procedería a leer su semblanza. Ella es la doctora Nancy Villafán, doctorante en Ciencias Penales y Juicios Orales de la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, maestra en Juicios Orales y Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y como experiencia profesional, pues es abogada penalista particular en la firma legal Villafán, Martínez y Asociados, capacitadora certificada por evaluación a nivel nacional por la CETEC en bloque 1, maestra a nivel licenciatura en Derecho y Juicios Orales, así como de las maestrías en Juicios Orales y Sistema Penal Acusatorio y Derecho Procesal Constitucional, todas de la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, con sedes en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Pachuca. Titular de materias de posgrado en la maestría de Derecho Penal en la UAPJO, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y asesora de tesis de los maestrantes de la misma, capacitadora en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, docente de posgrado en la Universidad de Ciencias Jurídicas y Sociedad Civil, conferencista a nivel nacional en diversos temas de procedimiento penal, acusatorio, mecanismos alternos de solución de conflictos en materia penal y temas de violencia hacia las mujeres y juzgar con una perspectiva de género. Ha participado como coaching del equipo de medios alternativos de solución de conflictos en el concurso de mediación penal organizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo en el año 2020. De verdad, un currículum impresionante. Yo cuando lo recibí dije, por algo la habían pedido mucho, incluso honestamente, fue, como bien comentaba usted, Jonathan, un poquito el intermediario, pero ya al privado nos habían pedido traerla al podcast y de verdad para mí es un honor que el día de hoy esté con nosotros. Me gustaría comenzar por preguntarle, si usted me permite, una cuestión que le hacemos a todos los invitados que aquí tenemos y nos permite precisamente entrar en contexto a mí y a la audiencia para poder empatizar un poquito y dar pie a esta charla. Me gustaría cuestionarle respecto del por qué eligió usted de estudiar la carrera de Derecho, entre qué otras áreas está usted tal vez pensando en esos años dedicarse y vaya, ¿por qué, cómo fue también que encontró en el derecho esa vocación? Ok, mira, pues es que esa parte, híjoles, yo siempre he sido pues muy rebelde, ¿no? Yo cuando estaba pequeña, pues la verdad es que una de las áreas, yo creo que a cualquier niño siempre, o al menos en mi generación, nos llamaba la atención pues estudiar medicina o querer ser maestro, ¿no? Yo admiraba a mis maestras de primaria y bueno, pues me llamaba mucho la atención el querer ser maestra. Cuando ingreso a la secundaria, había una de las materias de español en donde la profesora que yo tenía siempre nos motivaba mucho a hacer representaciones de obras de teatro. Cuando entro en la preparatoria, yo hice examen de Comipems para poder ingresar al sistema de bachillerato, me quedo en la preparatoria número 5 de la UNAM
Y bueno, ahí se llevaban un conjunto de actividades pues extracurriculares, ¿no? Una de ellas pues era la actividad de teatro. Entonces yo me inscribo al taller de teatro y bueno, pues afortunadamente me quedé con una de las mejores profesoras de teatro a nivel bachillerato. En los últimos, las últimas veces que tuve la oportunidad de cursar esa materia de teatro, pues me ganó la pasión por el teatro. Incluso comentaba con uno de los amigos hace unos días, así esa pregunta, ¿no? De si no hubieras estudiado derecho, qué otra cosa hubieras estudiado? Bueno, pues a mí me hubiera encantado ser actriz de teatro. Yo no quería ser actriz de televisión porque además pues eso requiere más cualidades, ¿no? Y yo carezco de muchas de esas cualidades, pero actriz de teatro sí me hubiera encantado hacer. Yo recuerdo que cuando estaba en la preparatoria se montó una obra que se llamó Te juro Juana que tengo ganas. Yo hacía el papel de una bibliotecaria, la obra es de Emilio Carballido, hacía el papel de una bibliotecaria y me tocó hacer un monólogo y en ese monólogo yo quedé apasionada pues de la posibilidad que se me dio, ¿no? De yo meterle ahí palabras, de hacerlo chusco y de causar esa sensación en el público. Creo que siempre me ha gustado eso, causar sensación en el público. Pero bueno, pues cuando estaba a punto de concluir ya la preparatoria, pues venía la posibilidad de elegir una licenciatura. Siempre tuve un promedio bastante bueno a nivel bachillerato y le comenté a mi mamá que yo quería estudiar actuación, que me iba a meter a la carrera de actuación y mi mamá me mandó muy lejos con esa psicología que anteriormente aplicaban las madres, ¿no? No sé las de ahora, pero mi madre era de esa psicología y casi casi me dijo que me iba a morir de hambre, que iba a estar haciendo representaciones afuera del metro. Bueno, me desilusionó de manera tal que pues terminé por no optar por estudiar actuación, sin embargo siempre he tenido la cosquillita y bueno, pues mi mamá quería que yo estudiara contabilidad. En aquel entonces la gran mayoría de las mamás y papás pues te decían, ¿no? Si en la familia hay médicos, pues tú vas a estudiar medicina, si en la familia hay contadores, pues tú vas a estudiar contaduría y así pasó con mi mamá, pero en aquel entonces no tenía yo una muy buena relación con mi madre, siempre he sido así como que el granito negro en el arroz y siempre he sido muy rebelde y bueno, pues dije no voy a estudiar contabilidad porque simplemente no te voy a dar gusto a lo que tú quieres, ¿no? Y entonces me metí a estudiar derecho. La verdad es que mi intención era pues el primer semestre de la licenciatura en derecho cursarlo y de ahí pasarme a estudiar actuación. Sin embargo, yo cursando el primer semestre de la licenciatura en derecho, mi papá muere por alguna cuestión de negligencia médica y bueno, pues de ahí le agarré amor a la licenciatura en derecho. Ya sabes, te pones la clásica capa de justiciero y dices, nunca más alguien volverá a cometer alguna injusticia, ¿no? De ahí fue entonces que le agarré amor a la licenciatura en Derecho, pero la verdad es que nunca, mi decisión nunca fue estudiar Derecho, fue hasta que ya me vi involucrada en alguna situación de carácter personal en donde pues me apasioné por el Derecho y veme aquí, ¿no? ¿No? Y lograr construir una carrera tan sólida, yo creo que necesitas realmente tener esas bases, esa convicción para lograrlo. De hecho, me hizo recordar muchísimo, yo también fui Exprepa 5 de rondalla y en el auditorio, en el Gabino Barrera, todos sus eventos, me fui hacia allá y yo creo que construyen y de alguna manera siento que en la vida profesional ayuda, ¿no? Incluso ese miedo, perder el miedo escénico, por ejemplo, cositas así que como abogados nos ayudan un poquito, ¿no? Efectivamente, fíjate que la primera vez que yo incursioné en temas ya de docencia, pues mi primer grupo fue darle clase a agentes del Ministerio Público. Entonces, pues yo venía saliendo de la licenciatura, tenía meses que había concluido la licenciatura, pues el presentarme frente a licenciados en Derecho, ya todos titulados, ya todos con una experiencia en aquel sistema de justicia penal tradicional, pues sí implicaba cierta situación pues de miedo, ¿no? Miedo escénico, el famoso pánico escénico, pero bueno, pues yo creo que esa parte que viene muy metida en mí, que es esa, te digo que sigue estando la cosquillita presente de la actuación, entonces yo creo que eso me ayudó pues a salir pues bien librada, considero yo bien librada, de esas primeras veces que me tocó intervenir frente a grandes grupos, ¿no? Ministerios públicos, en su momento pues me tocó participar en la capacitación de los que iban para jueces en el Estado de México, de este sistema acusatorio. Entonces, imagínate ya presentarte con personas que ya te llevaban, pero yo creo que añísimos de experiencia profesional y una chamaca que recién había concluido la licenciatura en Derecho, pero pues que se apasionó por estudiar este sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? Entonces, creo que esa parte tiene razón, ayuda. Sí, definitivamente. Yo recuerdo que incluso nos mandaron en rondalla a tocar en los camiones y vaya que sirve. O sea, perder ese miedo escénico ayuda incluso en la oralidad en el sistema actual que es vital. Eh, me Así es, por gustaría, supuesto, Ricardo. me gustaría preguntarle,
ya nos habla usted un poquito de sus inicios, pero a mí me llama mucho la atención en qué punto de su carrera usted encuentra la vocación por la materia penal. O sea, yo creo que desde un inicio en todas las facultades tal vez es la primera que llama la atención a los estudiantes, ese público cautivo que hoy tenemos, estudiantes, abogados en construcción y consolidados. Entonces, ¿cómo fue para usted ese proceso de encontrar la vocación en la materia penal? ¿Fue durante la carrera? ¿Fue una vez ya saliendo? ¿Fue tal vez en un primer asunto? ¿Fue en las capacitaciones que usted ha dado? Cuéntenos un poquito de eso. Fíjate que no, yo pues por situaciones te comentaba que en el primer semestre de la licenciatura mi papá pierde la vida y bueno, pues ahí me vi ante la necesidad de optar por trabajar para yo continuar pues costeando mis estudios, ¿no? Yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM, sin embargo, pese a que no se tenía que pagar esta cuestión de cuotas y colegiaturas y demás, pues sí había necesidad de pagar pasajes, ¿no? Yo vivía en Ciudad Nezahualcóyotl, entonces trasladarte a esta ciudad universitaria, pues en aquellos años cuando yo estudié 2003, te hablo de 2003, 2007, pues no había todas estas formas de traslado como Ujú. hoy las tenemos, ¿no? Entonces el pasaje quizá no era tan costoso, pero pues sí tenía que andar prácticamente todo el día pues en la calle para llegar a la biblioteca, sacar fotocopias de los libros y demás. Entonces opté por empezar a trabajar y prácticamente pues durante toda la licenciatura pues yo estuve trabajando como pasante, pero siempre estuve desarrollándome como pasante en despachos que manejaban la materia civil, la materia mercantil. En aquel entonces todavía había muchísimo tema de concursos y quiebras y manejábamos la materia familiar. La materia penal, la verdad es que era algo que no me gustaba. Debo de ser honesta, que yo creo que por eso me apasiona mucho cuando imparto las materias de derecho penal y demás. Cuando yo estaba en la facultad de derecho, pues me tocó un maestro de derecho penal. Por error me inscribí en la materia con este maestro. Cuando intenté cambiarme, pues ya no pude cambiarme de maestro. Y bueno, pues este maestro, la verdad es que te desilusionaba completamente del derecho penal, era de los clásicos maestros que muchas veces llegaban o preparaban una clase y te hablaban sobre sus historias y querían que aprendieras de sus historias, ¿no? Creo que llegamos a más de medio cuatrimestre y la verdad es que apenas estábamos analizando el concepto de delito. Entonces, ahí fue cuando me desilusioné del derecho penal y siempre nos hablaba, ¿no? De cómo él ganaba sus asuntos y cómo los ganaba, decía él, pues casi casi bisneando esos asuntos, ¿no? Entonces, Ujú. el derecho penal no era algo que en aquel entonces me llamara la atención. Pero cuando yo concluyo la licenciatura, pues yo ya no tenía oportunidad para poder elaborar mi tesis, entonces me salgo del despacho en donde estaba trabajando y en una de esas, de Nini, sin hacer nada, recibo una llamada de un gran amigo mío que fue quien me incursionó en estos temas de la capacitación, el doctor Camilo Constantino Rivera. En aquel entonces él estaba trabajando también en esta parte de la capacitación y me dice, ¿sabes qué? De cariño me dice Burrita, Burrita, vente a trabajar conmigo, yo te apoyo para que elabores tu tesis de titulación, pero pues te necesito aquí porque yo doy clases y en algunas ocasiones, pues durante las clases yo emito tales ideas y me gustaría que esas ideas pues se anotaran y en un momento posterior pues poder elaborar un libro, ¿no? Entonces esa era mi chamba y por eso me pagaban. Sin embargo, pues yo estaba muy al pendiente de cómo él daba sus clases y en esas clases pues me gustaba mucho la dinámica que él tenía para darlas, ¿no? Un día me dice él, ¿sabes qué? Que no voy a poder cubrir la clase de tal grupo, que era justamente en la Fiscalía del Estado de Jalisco, recuerdo, y me dice, pues te vas a quedar tú, ¿no? Y yo, ¿cómo crees que voy a decir que voy a hacer? No, si nunca en mi vida le he dado clases a un grupo. Y así fue como me aventó a esto. Entonces ya a partir de ahí, pues empezar a tener contacto con ministerios públicos, en aquel entonces con los ex llamados defensores de oficio, con los jueces, empecé pues a trabajar y apoyar a Camilo en esta parte de la capacitación y bueno, pues empezar a platicar con los jueces sobre cómo eran estos procedimientos en el sistema anterior, enamorarte de lo que se veía en el derecho comparado, ¿no? De lo que ya venían haciendo los chilenos, como en Chile se había reducido la cantidad de personas en prisión, lo que venía para México al implementarse una reforma, pues como la que hoy ya tenemos echada a andar desde 2016, pues para mí implicaba apasionamiento. Ya posteriormente, mientras yo continuaba dando clases, ya en su momento en el 2011 justamente, pues empiezo a trabajar ya como maestra de planta, por así decirlo, en diplomados, talleres y a nivel licenciatura y a nivel clases de maestría en la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Ahí, pues varios de mis alumnos, pues que a su vez estaban estudiando el sistema de justicia penal, pues me empezaban a decir, oiga, maestra, ¿por qué no me coachea en tal asunto? ¿No? Y fue así como yo llegué a meterme a las salas de audiencia. Entonces, pues yo creo que por ahí fue cuando le empecé a encontrar el amor al derecho penal. Hoy la verdad es que sí me encantan otras materias. Yo creo que un abogado se tiene que formar siempre con la esencia del derecho, que es
el derecho romano, porque son los orígenes, conocer la base del derecho que le llamo yo, que es el derecho civil, el derecho de las obligaciones y de los contratos. El derecho constitucional yo creo que es esencial. No puede haber ningún abogado que no conozca la base del derecho constitucional y bueno, pues de ahí el ombligo del derecho le llamo yo, que es el derecho penal, ¿no? Entonces de ahí fue como caía ese estudio y al ejercicio del derecho penal. Hoy no podría, tal vez, me gusta, conozco de otras materias, pero la verdad es que lo mío es el derecho penal. Me gusta el derecho penal. Definitivamente, y qué tan importante es que alguien tenga fe en ti, ¿no? Yo creo que esa persona que usted la invita justamente a, a apoyarle, creo que es el parteaguas para lo que hoy es, ¿no? Tal vez si no recibe esa llamada, no sé, no entra, no hay señal, qué sé yo, cuestiones del destino, tal vez no estuviéramos hoy platicando, ¿no? Entonces, qué importante es cuando encuentras a alguien que tiene fe en ti y yo creo que obligación de quienes tenemos esa bendición es también a la postre cuando tengamos la oportunidad replicarlo, ¿no? Por supuesto, yo creo que el conocimiento no sirve si no se comparte, ¿no? Quienes tenemos la posibilidad de estar parados frente a grupo, frente a algún auditorio, esa es nuestra tarea principal, compartir ese conocimiento y siempre ser generosos en compartirlo, ¿no? Yo creo que si algo tiene nuestra profesión es que tenemos que mejorarla en esta parte del gremio. Yo veo siempre a los arquitectos, a los ingenieros, a los médicos, cómo se apoyan entre ellos y en esta parte del ejercicio de nuestra profesión creo que eso falta, apoyo, solidaridad y siempre darle la mano pues a quien lo necesita, ¿no? Porque todos empezamos aprendiendo. Ujú. Y bueno, pues es así como se va construyendo un mejor sistema de justicia desde el ámbito en el que nos encontremos. Definitivamente, totalmente de acuerdo con usted. ¿Cuál, digamos que podría decirse que yo creo que toda carrera que se construye, seas abogado, arquitecto, médico, músico, lo que sea, tiene puntos de quiebre y tiene puntos satisfactorios donde todo ha valido la pena. En el caso particular de usted, ¿cuál ha sido el punto donde quizá a lo mejor ya egresada vio muy gris la situación y estuvo casi tal vez a nada de tirar la toalla? Y en contraparte, ¿cuál fue el punto donde todo ese esfuerzo, sacrificio, tiempo, a veces perdemos hasta la vista por libros con letras tan pequeñitas que leemos? Dijo usted, ha valido toda la pena. Reformulando, ¿cuál ha sido el momento más gris en esta carrera que usted ya sólidamente ha formado? Y en contraparte, ¿cuál fue el punto donde usted dijo, todo esto ha valido totalmente la pena? Híjoles, fíjate que en algún momento nos tocó trabajar un asunto bien complicado. Yo acababa de tener a mi primer niño, estoy hablando de hace ya casi, que serán 9, 8 años, y nos tocó un asunto muy complicado que sucedió en una de estas colonias difíciles en Iztapalapa, la alcaldía de Iztapalapa. En aquel entonces se señalaba a un grupo de jovencitos, el más grande tenía 16 años de edad, que habían privado de la vida a dos mujeres, parte de una familia, la mamá y la hija, ¿no? Y las condiciones en las que las habían privado de la vida, pues la verdad es que eran condiciones muy violentas, muy agresivas. El niño más pequeñito tenía en aquel entonces, el más pequeñito que había participado tenía en aquel entonces 11 años de edad. Entonces, cuando nos damos a la tarea, nosotros intervenimos en calidad de asesores jurídicos en ese asunto. Cuando nos damos a la tarea de llevar a cabo la investigación, pues en primer lugar, pues hasta la misma fiscalía pensaba que esos hechos pues habían sido cometidos por personas adultas, por la hazaña con la que se habían cometido esas conductas delictivas, ¿no? Cuando nos damos a la tarea de coadyuvar con la Fiscalía, en aquel entonces Procuraduría de la Ciudad de México, en la investigación de estos hechos, pues encontramos en el domicilio en donde sucedieron los hechos maquetas que habían sido realizadas por estos niños para la realización de este delito, notas, pues incluso escritas con sangre que habían sido realizadas por estos niños, y empezamos a conocer la historia de cada uno de estos niños, ¿no? El por qué llegarían a cometer esas conductas delictivas. Créeme que en esa ocasión, todas las veces que empezábamos a trabajar este asunto, porque nos constituimos al lugar, porque hicimos búsqueda de indicios y demás, yo llegaba a la casa destrozada emocionalmente porque no podía creer, ¿no? Que niños, yo acababa de tener un niño, yo no podía creer que en nuestras manos como adultos pues estuviera esta cuestión de acarrear la responsabilidad de que un hijo tuyo, una hija tuya, pues pudiera haberse implicado en este tipo de conductas delictivas, ¿no? Yo creo que ese ha sido el momento pues más emocional en mi carrera, en donde dije, híjoles, a lo mejor y siempre no soy de aquí, ¿no?
me dije a mí misma, ¿por qué no me pongo a estudiar, no sé, gastronomía, no sé, a lo mejor me va mejor que aquí, ¿no? Porque emocionalmente yo sí llegué devastada, tuve que darme un par de cachetadas y decir, bueno, aquí hay que trabajar con lo que se tiene, ¿no? Pero yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que la sensibilidad humana, pues de alguna manera cuando te llega un asunto entre tus manos, pues siempre se ve involucrada, ¿no? Pero llega el momento en el que en 2 segundos tienes que reaccionar y aplicar lo que sabes, pues para que los resultados se den de la mejor manera, pues para las personas que acuden a solicitar tus servicios, pues ciegamente, ¿no? Porque es un voto de confianza enorme el que depositan. Yo creo que cuando nosotros vamos a un médico, pues ponemos lo más importante que tenemos en las manos de ese médico, nuestra salud, nuestra vida, incluso pues depende hasta la cuestión emocional de las personas que nos están haciendo acompañamiento en esa situación de enfermedad. Lo mismo pasa con un abogado. Aquí la vida de las personas, el patrimonio de las personas, la libertad de las personas, pues no tiene precio, ¿no? Entonces el hecho de que acudan contigo, pues eso implica que es un voto de confianza enorme. Y yo creo que la situación pues más emocional, en sentido positivo con relación a la carrera, pues creo que ha sido cuando hemos obtenido sentencias absolutorias, ¿no? Porque le devuelves a una persona pues esa tranquilidad de verse en su casa. Fíjate que a mí me ha tocado platicar con algunas personas que pues ya se encuentran en libertad, que hemos apoyado para que obtengan su libertad. Y ese proceso en el que vuelven a ubicarse dentro de su familia, ¿no? Varios de ellos me han dicho, es que licenciada, el día que salí, regresé a la casa y me pude bañar en mi baño y pude regresar y dormir en mi cama, licenciada, terminé por pararme a tales horas de la madrugada y acostarme en el suelo, porque me cuesta trabajo el volver a adaptarme, ¿no? Tantos meses pasé privado de mi libertad, imagínese usted el volver a adaptarme a tener que dormir en una cama. Yo creo que no hay nada más gratificante que el hecho de que una persona pues te agradezca, ¿no? El haberle devuelto esa libertad, la familia te agradezca el volver a devolverle a esa persona la libertad. Yo creo que esos han sido los momentos más importantes para mí. Definitivamente, y el ser conscientes como abogados y sobre todo los penalistas que trabajan con bienes jurídicos tutelados tan importantes, hay que ser conscientes de esos para realmente hacer una buena labor y una buena práctica, ¿no? Definitivamente, yo creo que por algo, y no por algo, mejor dicho, es requisito sine qua non el tener nuestra cédula profesional, que aún así no es garantía, porque me ha tocado ver, de verdad, que lo hemos platicado en otros episodios, como estudiante cuando se podía, porque ahorita por la pandemia no es posible, pero es una obligación ir a ver audiencias a donde sea, o sea, son públicas. Y me tocó ver varias donde tal vez serán excelentes profesores de derecho penal, pero eso no los hace abogados y hacen unas aberraciones que de veras, ni un estudiante las haría, o sea, pero básicas, o incluso involucrar a mentir a la familia, cosas de verdad fuera de, y yo creo que por eso es por lo que debemos estar bien preparados y bien capacitados como usted, ¿no? Y Por supuesto, eh, siempre creo que se asume una responsabilidad. definitivamente. Y esa pregunta justamente me da pie a tomar el tema que elegimos precisamente para este podcast. Elegimos el tema de feminicidio, un tema muy, muy delicado, un tema del cual es de esos tópicos de los cuales un abogado penalista, si no tiene el estómago suficiente para abordarlo, estómago es carácter, realmente no está en el lugar correcto. Me llama mucho la atención preguntarle por qué elegimos este tema. Digo, ya nos cuenta usted un poquito que ha tenido, vaya, asuntos trascendentales y los ha llevado de manera correcta, pero ¿por qué usted elige este tema? Bueno, mira, porque hay un desconocimiento total muchas veces desde que llegamos a asistir a las víctimas. Me voy a regresar un poquito desde que llegamos a asistir a las víctimas en temas de violencia familiar. Yo creo que los temas de violencia familiar muchas veces son los principales puntos de partida que de no ser investigados, de no ser prevenidos de manera correcta, pudieran desembocar en la más fuerte de las formas de violencia que puede existir hacia las mujeres, privarlas de la vida, pero no solamente privarlas de la vida por el hecho de ser mujeres, ¿no? Privarlas de la vida porque existen un conjunto de razón de géneros que en una sociedad como la nuestra, un conjunto de razón de género, perdón, que en una sociedad como la nuestra, en una sociedad con un nivel de cultura, pues lo voy a decir con todas sus letras, ¿no? Todavía un
nivel de cultura en donde radica la misoginia, en donde radica el machismo, en donde radican figuras como lo es el patriarcado, pues desafortunadamente se sigue pensando por muchos niveles de la sociedad, porque a lo mejor tú y yo tenemos la oportunidad, quizá como muchas de las personas que en su momento tendrán acceso para poder escucharnos, tenemos oportunidad de ingresar a estudios universitarios, pero en México existen muchas comunidades en donde eso no es ni tan siquiera una posibilidad que se pueda ver a corto, mediano o a largo plazo, ¿no? Existen muchas comunidades en donde desde el momento en el que nacen mujeres son objeto de violencia, ¿no? Son sometidas a cuestiones de venta para poder, pues, obligarlas a contraer matrimonio, porque eso es bien visto dentro de esas comunidades, porque las mujeres nacen para poder mantener a sus familias, ¿no? Y de aquí vienen, pues, todos estos tipos de violencia. La violencia más radical creo que es esa, la violencia que se puede cometer contra las mujeres por estas razones de asimetría de poder, en donde creemos que por el simple hecho de haber nacido mujer no cuenta con la suficiente fuerza, no fue diseñada para poder llevar a cabo las actividades para las cuales, pues biológicamente, incluso están diseñados los hombres para poder llevarlas a cabo, ¿no? En México es vergonzoso el nivel de violencia que se vive hacia las mujeres en estos aspectos de feminicidio. 7 de cada 10 mujeres son privadas de la vida. Y lo peor del caso es que son privadas de la vida pues prevaleciendo estas cuestiones de razones de género y son privadas de la vida principalmente dentro del espacio en donde deberían de sentirse protegidas, esto es, sus hogares. Y lo peor es que son privadas de la vida por las parejas muchas veces, pues con las que ellas se van relacionando, ¿no? Porque no atendemos a estos niveles. Me fascina porque, por ejemplo, cuando visitamos las instalaciones de la Fiscalía de Feminicidio, tienen un póster enorme en donde se marcan los niveles de violencia y le dicen el violentómetro. Entonces, desde el momento en el que él o tu pareja te grita, te insulta, te amenaza, te denigra, te está acosando constantemente a través de llamadas telefónicas, está checando tu ubicación a través de tu sistema de GPS, está checando si estás o no estás activo a través de las redes sociales, son niveles de violencia, ¿no? Que en una sociedad como la nuestra muchas veces se interpretan en el es que me cela porque me quiere. No, ninguna persona que te quiere te va a celar, ni te va a acosar, ni te va a amenazar, ni te va a denigrar. O los clásicos chistes machistas, ¿no? En donde hacemos alarde de esta violencia verbal hacia las mujeres por la condición de ellas de ser mujeres, y en donde todas y todos, porque incluso esto es general, todas y todos, pues nos reímos de estos chistes y se van propagando de generación en generación, ¿no? Y así hemos sido educados de manera tal incluso que cuando suceden estas muertes hacia las mujeres, me voy a ir un poquito a los contextos históricos. Cuando suceden estas muertes hacia las mujeres, pues se piensa que el hecho de que las hayan matado, pues fue culpa de ellas. Entonces aquí viene un concepto que se llama la revictimización. Estos hechos se empiezan a dar a partir de los finales de los años 90, principalmente en un municipio, Juárez, en el estado de Chihuahua, y bueno, pues aquí se empiezan a encontrar pues desapariciones de mujeres. Las desapariciones de mujeres son reportadas por sus familias, y lo primero con lo que se encuentran en varias de estas agencias del Ministerio Público, pues es ¿cuándo desapareció? No, pues que fíjate que desapareció ayer, desde ayer no la encontramos, fue a trabajar y ya no regresó. ¿En dónde trabajaba? No, pues que en tal lado. Ah, bueno, pues por ese lado pasan muchos trailers, ¿no? O es una zona de bares. A lo mejor se fue a pasar la noche con alguien. Aguántate unas horas más para que aparezca, ¿no? O búscala en casa del novio. O si tenía amiguitos, pues búscala en casa de los amiguitos. A ver cómo salió vestida al trabajo. No, pues que con una blusita corta, sin suéter, con un pantalón pegado. Ah, bueno, pues entonces probablemente, pues por eso no la encuentra, ¿no? Porque la forma de vestir de ella pues atraía a que los hombres, pues a lo mejor se la pudieran llevar a algún lado, ¿no? Pues ya, si no aparece, pues entonces ya vienes con nosotros y a ver qué hacemos para poder investigar. Una omisión por parte de las autoridades, pues porque se entendía que las mujeres, pues en determinado momento, a determinada edad, pues estábamos hechas para satisfacer las necesidades en todos los sentidos de los hombres y que formábamos parte de una sociedad para ello, ¿no? Entonces, la omisión que tiene el Estado mexicano, pues lleva a este conjunto de familias a acudir ante organismos internacionales, como lo es la Comisión Interamericana y en su momento la Corte Interamericana, perdón, de Derechos Humanos, para poder, pues, pues, digamos que evidenciar este tipo de muertes que se venían dando de las mujeres, ¿no? Específicamente mujeres con ciertas características y con ciertos patrones. Entonces, el asunto, cuando llega a la Corte
Corte Interamericana, vergonzosísimo para México, porque en aquel entonces México ya tenía la obligación de aceptar la competencia de la Corte Interamericana, y de aquí que se emite una de las sentencias más paradigmáticas a nivel internacional, la sentencia del caso Campo Algodonero. En esta sentencia se obliga al Estado mexicano a prevenir y a erradicar la violencia contra las mujeres, y justamente el ámbito de prevenir implicaba educarnos a las y los para no ejercer y para identificar los tipos de violencia que en su momento se vivieron, ¿no? Y que las instituciones del Estado, todas las autoridades del Estado tenían que estar obligadas a recibir capacitación en temas de perspectiva de género, y que por otro lado, pues las legislaciones penales tenían que hacer todo lo propio para prevenir desde el ámbito de la tipología del delito, prevenir la realización de estos delitos. De aquí entonces que en México se empieza a construir conforme a una mujer muy reconocida en el ámbito de la cultura del feminismo, Marcela Lagarde, se empieza a construir la tipología de la palabra, el femicidio. En aquel entonces era el femicidio. Ya cuando llegan las leyes penales, pues se le denomina el feminicidio. El femicidio era toda clase de violencia hacia las mujeres por la razón de su género. Entonces, cuando llega al ámbito de las legislaturas, pues se construye el tipo penal de feminicidio. Debo de serte honesta, en aquel entonces la gran mayoría de los códigos penales solamente hablaban de un homicidio con agravantes. La agravante consistía en el hecho de que se matara a una mujer por la razón de ser mujer, pero no es cierto, yo ahí sí no estoy de acuerdo. No creo que se nos mate por el hecho de ser mujeres, se nos mata porque existen un conjunto de razones de género, y justamente de ahí radica la investigación que se tiene que llevar a cabo por las fiscalías en nuestro país. Pese a que ya existía este caso, que fue el caso de Campo Algodonero, y que ya algunas entidades de nuestro país ya tenían dentro de su código penal el tipo penal de feminicidio, la ubicación del tipo penal de feminicidio venía dentro del capítulo de los delitos contra la vida. Entonces, de aquí que muchos dogmáticos, muchos penalistas, pues dijeran, es que parece que estás discriminando, porque entonces el valor de la vida de una mujer se valora aún más respecto del valor de la vida de un hombre. Error dogmático tremendo por parte de los legisladores, ¿no? Pero eran los pininos de la incursión de este tipo penal dentro de los tipos, dentro de las normas penales. Luego entonces, pues se tiene que extraer el tipo penal de feminicidio de ese capítulo de delitos contra la vida, y crear un capítulo de delitos por razones de género, en donde ahora sí ya parecía que ya venía teniendo sentido este tipo penal de feminicidio. ¿Por qué? Pues porque se señalan un conjunto de razones de género que deben de ser investigadas con una sola de las razones de género que se actualice a través de los protocolos que tienen que llevar a cabo los agentes del Ministerio Público, la Policía de Investigación y servicios periciales, es suficiente para poder establecer que estamos hablando de la muerte de una mujer por razón de género. De ahí entonces que se acredite la situación del feminicidio, ¿sale? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? En el Estado de México se presenta un asunto, fíjate, ya con esta sentencia del caso de Campo Algodonero se presenta un asunto que fue la muerte de Mariana Lima Buendía. Mariana Lima Buendía era una chica que estaba estudiando la licenciatura de Derecho, pero pues estaba relacionada sentimentalmente con un elemento de la policía en aquel entonces, la policía ministerial. Y bueno, pues este señor ejercía distintos ámbitos de violencia en contra de Mariana Lima Buendía. Cuando ella toma la decisión de separarse de él, él siempre la estaba amenazando para que no se pudiera separar de él. Cuando ella toma la decisión de separarse de él, pues casualmente ese día que ella tenía que separarse de él, pues este señor casualmente al llegar al domicilio, según la declaración de él, pues la encuentra colgada, ¿no? Pero la encuentra colgada de un cordón de cortina, y evidentemente pues con el peso de ella pues era imposible que ella hubiera utilizado un cordón de cortina para poder suicidarse. Él, como parte del elemento de la policía ministerial, él interviene dentro de esa investigación, no habiendo estado facultado, él interviene dentro de esa investigación, y él prácticamente es quien dirige la investigación. Esa investigación que se realiza en el sistema de justicia penal tradicional, la averiguación previa, pues concluye con un no ejercicio de la acción penal, ante lo cual la madre de Mariana Lima, doña Irinea Lima Buendía, pues acude a las instancias correspondientes para que le den la oportunidad de ser escuchada. Alguien por ahí le dice, pues ¿sabe qué? Que existe en México una figura que se llama el juicio de amparo. En aquel entonces, en el sistema tradicional, ese no ejercicio se podía impugnar con un juicio de amparo. Y bueno, pues el asunto llega hasta las instancias federales, y es en instancias federales
en donde por ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce esta facultad de atracción y bueno, pues de aquí la Corte emite el amparo directo en vía de revisión, muy famosísimo en este caso de Mariana Lima Buendía, en donde se dan los parámetros que tienen que cumplir las autoridades encargadas de la investigación de los delitos cuando el resultado sea la muerte de una mujer, agotar necesariamente la existencia de esas razones de género. De aquí, Ricardo, que en México se hayan empezado a crear las famosas fiscalías especializadas para la investigación del delito de feminicidio. En algunas entidades son fiscalías especializadas en delitos de género, en otras más, caso Ciudad de México, tenemos una fiscalía especializada para la investigación del delito de feminicidio y estas fiscalías al llamarse especializadas pues cuentan con personal idóneo para poder llevar a cabo todos los actos de investigación que se requieren en estos hechos, ¿no? Lo que necesito es la muerte de una mujer. El resto es una serie de protocolos que tienen que llevarse a cabo de conformidad para poder determinar si es que en la muerte de esa mujer se presentó con una sola de las razones de género. Te voy a poner un ejemplo, el 148 bis del Código Penal para la Ciudad de México, que establece ahí un listado de razones de género. Por ejemplo, el cuerpo de la mujer fue expuesto en vía pública, el cuerpo de la mujer sufrió mutilaciones, hubo una cuestión de carácter sexual, una agresión de carácter sexual antes de privarla de la vida o posterior a la privación de la vida, la mujer tenía alguna relación con su agresor y de aquí se puede desprender esta situación de la simetría de poder. Cualquiera de estas situaciones que pudieran llegar a darse, no sé, por ejemplo, un antecedente de violencia que la mujer hubiera sufrido, no sé, a lo mejor la mujer había denunciado con antelación que era víctima de violencia familiar y eso ya estaba llevándose sujeto a una investigación, pero pues desafortunadamente esta mujer perdió la vida en el inter de esa investigación. Bueno, pues aquí hay un antecedente de violencia hacia la mujer y si quien en ese momento pues generó ese antecedente de violencia hacia la mujer fue alguna persona con la cual ella haya tenido alguna relación en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral o alguna relación incluso pues de noviazgo, con eso es suficiente para poder acreditar en su caso sujeta a investigación si es que existe esta razón de género que pudiera haberse dado bajo la cual la mujer fue privada de la vida, no sé, amenazas que hayan existido hacia la víctima, cualquiera de estas situaciones, pues deberán de ser sujetas a la investigación de este delito, de la muerte de la mujer, con perspectiva de género, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evitando esa revictimización hacia esta mujer que perdió la vida y evitando la revictimización hacia los familiares de esta, ¿no? De ahí entonces que yo creo que este es un tema bien importante, Ricardo, porque nos falta mucho por hacer conciencia. Yo creo que el feminicidio a título personal no se ataca imponiendo penas privativas de libertad de 70, de penas vitalicias, 70 años, 90 años o penas vitalicias. Yo creo que realmente el feminicidio necesita ser prevenido. ¿Y cómo lo vas a prevenir? Pues a través de una construcción, de una educación en donde se nos enseñe justamente que por el hecho de ser personas somos sujetas a respeto. Acabar con esta cuestión de conceptos sociales, conceptos culturales, de misoginia, conceptos culturales de machismo, en donde pues hacemos alarde a la cultura con la que nosotros hemos crecido y que muchas veces aplaudimos por el hecho de ser mexicanos y porque tenemos un muy buen sentido del humor y nos burlamos incluso de que las mujeres que se casan y que no saben cocinar, pues que el marido se divorcie de ellas, ¿no? Porque damos por hecho entonces que una de las labores para las cuales la mujer pues debe de prepararse, pues es para ser buena cocinera, ¿no? Y ser buena madre y ser buena mujer. Yo creo que estos son conceptos que tenemos que ir erradicando culturalmente porque para mí esa es la mejor manera de prevenir el feminicidio. El día que eduquemos a niños y a niñas sin tener que asignarles roles de género, porque tú eres niño tienes que vestir de color azul y te tienen que gustar los carritos y los luchadores, y porque tú eres niña tienes que vestir de color rosa y te tienen que gustar las muñecas y te tienen que gustar los trastecitos para hacer la comida, yo creo que será una sociedad mexicana totalmente diferente, ¿no? El día que aprendamos que el respeto es la base de la convivencia social, creo que tendremos una sociedad distinta, Ricardo. Definitivamente. De manera reciente platicábamos con una colega de Colombia, la licenciada Margarita Guzmán, y hablábamos precisamente de eso. Ella llegaba a la conclusión de que incluso no hay ley penal ni ley alguna que alcance para esta situación. El último apunte que usted hacía, que era una cuestión desde
las escuelas, como bien menciona, desde las, incluso instituciones laicas, de todos los ámbitos, para poder realmente hacer algo, porque incluso también concluíamos que estas penas vitalicias, desde el sistema, más bien desde la óptica de tal vez el sujeto activo, lo único que provocan es hacerlo con más odio. Y si a ese tipo penal le aumentas como agravante el odio, estamos fritos, o sea, solamente estás pateando el panal. Efectivamente, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, o sea, de nada sirve que enviemos tantos años a un feminicida a prisión, porque pues el daño en sí ya está hecho. Eso es parte del derecho penal en su vertiente más antigua, que es el derecho punitivo. El daño ya está hecho, ¿no? Y aquí no solamente es preocuparnos por las mujeres que ya perdieron la vida en manos de estos agresores, sino que estas mujeres muchas veces dejaron hijos y que esos hijos pues ahora van a ser educados por la madre de esta mujer que ya no cuenta con vida o por las hermanas de esta mujer que ya no cuentan con vida. Entonces, no solo criminalizaste a la mujer que mataste, sino que estás criminalizando a las otras mujeres que eran esa red de contacto o acompañamiento de la madre de tus hijos, ¿no? Y el otro aspecto, son hijos que quedan en una condición de orfandad, porque no sé, a mí de los casos que me ha tocado llevar, yo en estos casos funjo como asesora jurídica. En estos casos en los que me ha tocado intervenir, pues me pongo a pensar en cuál es la situación de estos hijos. ¿Cómo le explicas que tu madre ya no tiene vida? Pero que no tiene vida porque fue tu padre justamente el que la mató. Y en una sociedad como la nuestra, que somos una sociedad llena de etiquetas, que somos una sociedad en donde el morbo es lo que nos atrae, el amarillismo, pues ¿cómo le explicas a ese niño, a esa niña en la edad en la que quedan en condiciones de orfandad, pues que la vida de aquí en adelante pues corre por su cuenta, ¿no? No habrá dinero alguno, Ricardo, que pueda tratar de retrotraer las condiciones de vida que esos menores tenían hasta antes de que la madre perdiera la vida, ¿no? Y eso me voy a aspectos en donde pues a lo mejor estos pequeñitos por la edad que tenían pues no observaban o no eran conscientes de los niveles de violencia que la madre vivía en manos del padre. Pero imagínate socialmente cómo vamos a afectar a estos pequeños para cuando lleguen a la etapa de generar una conciencia social, porque Uh ellos -huh. vienen de un espacio en donde pues observaron a un generador de violencia y observaron a un receptor de violencia y el resultado ya está dado. Entonces, ¿cómo los apoyamos el resto de nosotros como sociedad para tratar de hacer pues más llevadera la vida que ellos, a la que ellos tienen derecho, ¿no? Porque si bien es cierto, ya hablamos de un tema de reparación del daño para todas esas víctimas, pues ¿cómo le explicas a un niño que a los 4 años perdió a su madre por actos violentos del padre, que el padre va a estar refundido 70 años por lo menos de su vida en prisión? ¿Cómo le explicas a ese niño que hoy queda bajo el cuidado de una abuela que muchas veces pues ya por lo menos la mitad de su vida ya la vivieron, ¿no? Y que la abuela ahora con los años que le queden, pues tendrá que hacerse cargo cuando ella pensaba que ya su vida pues iba a estar enfocada al cuidado de ella misma, ahora tiene que hacerse cargo de un niño que tiene que educar, que tiene que criar y que tiene que humanizar y que tiene que llevarlo a ser un ser humano empático bajo estos aspectos de cargar el peso de que su madre no está viva y que no está viva porque fue su padre quien la mató, ¿no? Obviamente el peso social es impactante. Entonces, en estos casos, creo que esa es la parte por la que me gusta pues hablar de este tipo penal. En estos casos, el apoyo y el acompañamiento de asesores jurídicos que realmente estén conscientes de cuáles son los actos de investigación que se tienen que realizar, que se difunda cuáles son estos actos de investigación, porque muchas veces estos delitos, pues de primera mano, son conocidos, son sujetos de investigación por las fiscalías desconcentradas. Y en las fiscalías desconcentradas, la verdad de las cosas, pues es que por más que ellos recibieran capacitación, no cuentan con las herramientas, con los insumos ni con el personal suficiente para llevar a cabo la investigación del delito de la muerte de una mujer con perspectiva de género, ¿no? Y menos aún, pues el darle el trato que merecen las víctimas de estos delitos, Ricardo. Tal pareciera que es una radiografía la que se vive en países como México, Venezuela, Colombia, Ecuador mismo. Es una réplica de todo, de toda esta situación. Y justamente es una pregunta que nos llegó al privado, que me gustaría plantearle. Y nos preguntaban que, en su opinión,
Y en función del derecho comparado, ¿qué país usted cree que vaya un pasito adelante en este aspecto en cuanto a la aplicación de la ley penal? ¿O vamos muy parejos? Pues mira, yo creo que en Latinoamérica todos nos dolemos de lo mismo. En Latinoamérica es un tema de cultura, son situaciones que vienen desde el aspecto de la prevención del delito, cuestiones que tienen que verse desde la otra parte de la criminología. Y yo creo que lo más avanzado, pues sí pudiéramos tenerlo del otro lado del charco, ¿no? A lo mejor con leyes un poquito más humanas, pero que no se enfocan solamente en sancionar cuando el delito ya se cometió, sino prevenir. Yo creo que aquí la prevención del delito solamente queda a nivel legislativo y en los planes nacionales de desarrollo, y de ahí no sale. Al campo práctico no sale el tema de la prevención del delito. Quisiéramos decir, Ricardo, que contamos en México con muy buenos criminólogos, pero esos muy buenos criminólogos pues los conocimos hace muchísimos años. Los principales libros de criminología están escritos desde hace muchos años. Creo que tú y yo estudiamos con esos libros de criminología de este tamaño y actualmente no podemos hablar de buenos criminólogos que vayan encaminados a estos temas de la prevención del delito, ¿no? Y la prevención del delito tiene que darse desde un tema de prevención escolar, tiene que darse desde un tema de prevención en los hogares, en las familias, un tema de prevención en nuestras relaciones como seres humanos. Yo creo que ahí ni el Estado está interesado en apostarle, ni nosotros como sociedad estamos interesados en voltear a ver estos aspectos, Ricardo. Definitivamente. De hecho, yo en la facultad leí un artículo de esos que nos vuelan la cabeza y era justamente de Alemania. Era el feminicidio desde la visión del derecho penal del enemigo. O sea, ya llevarlo a ese nivel es porque realmente están como que previendo verlo de otra manera. Tal vez no sea la solución definitivamente, pero para los estudiosos del derecho creo que es algo que se tiene que contemplar, ¿no? Al menos ponerlo en diversos telescopios y a alguna conclusión has de llegar. Creo que sí, ¿no? La educación, nuestras leyes, yo creo que, Ricardo, quienes elaboren las leyes necesariamente deberían de ser licenciados en Derecho, ¿no? Si no son licenciados en Derecho, ya están alejados desde esta parte de lo que nos interesa, Ricardo. Definitivamente. Y me llama mucho la atención hacerle a usted esta siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido en lo personal eh, coadyuvar con el Ministerio Público, con las fiscalías en un asunto de esta índole? ¿Es complicado? Digo, al final es un mismo fin, pero ya desde el lado de la postulancia ha sido complicado. ¿A qué se ha tenido que enfrentar? Si usted nos pudiera platicar un poquito en alguna anécdota que le haya tocado vivir. Pues fíjate que yo creo que lo más complicado es el trabajo que haces con las víctimas, Uh -huh. porque como se trata de uno de estos delitos de impacto social, pues muchas veces las víctimas lo que quieren es justicia pronta, y esa justicia pronta pues se traduce para las víctimas en no quiero ver refundido en la cárcel. Y explicarles que existen una serie de protocolos que se tienen que desarrollar, cuál es la base de esos protocolos. Se entiende la necesidad de justicia inmediata que ellos requieren, ¿no? Pero explicarles que el procedimiento pues tiene toda una base y que sin esa base pues no podríamos llegar ante un órgano jurisdiccional para que se sustente, por ejemplo, un auto de vinculación a proceso. Yo creo que esa parte de la empatía, la escucha activa que debemos de tener con las víctimas, el atender a sus necesidades, el ser ese, le llamo yo el hilo conductor entre la información de la fiscalía y el cómo tú como asesor jurídico se la traduces a las víctimas para que se llenen de paciencia pese a las necesidades de justicia inmediata que tienen. Yo creo que esa es una parte importante. Eso es para mí lo más complicado, como lo que me he tenido que enfrentar, porque pues humano siempre vas a ser, ¿no? Cuando tú accedes a esos antecedentes que obran en una carpeta de investigación, un protocolo que se haya practicado, que hay que explicarles, ¿no? Cómo se elaboran todos estos protocolos y el cuidar, el cómo acceden hasta esa información que obra en la carpeta de investigaciones es una parte importante para nosotros, el que como asesores jurídicos, pues en estos delitos nos humanicemos, ¿no? Definitivamente. Para la gente que nos está escuchando y para ir un poquito cerrando este episodio, de verdad un gran tema que elegimos, ¿qué consejo le da a todos estos, yo incluiría desde estudiantes, abogados en construcción, incluso abogados ya consolidados que estén desconociendo del tema? ¿Qué consejo les da para empezar a empaparse o introducirse en este tema, en este tópico tan trascendental? ¿Algún
le decía yo, a lo mejor un artículo, algún buen libro que usted diga, la verdad te lo va a explicar bien y de menos lo vas a poder entender a grandes rasgos, y tal vez nunca lo sabemos, esto es una ruleta, la postulancia, y si nos llega un asunto, poderlo llevar de manera adecuada. ¿Algún tip que nos dé usted para ello? Yo creo que conocer necesariamente la sentencia que se han dictado por la Corte Interamericana y la base, pues conocer la sentencia del amparo directo en vía de revisión que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso de Mariana Lima Buendía. Yo creo que son las bases para poder pues distinguir cuáles son estas razones de género, no hablar del feminicidio como un delito que se comete hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, o no hablar desde la postura de no estoy de acuerdo con que los códigos penales contengan el tipo penal de feminicidio, porque al final es un homicidio, pero con una serie de agravantes. No, no es cierto. No se trata de un homicidio con una serie de agravantes, no se trata de un homicidio hacia una mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Se tienen que dar un conjunto de razones de género, y el atender cuáles son los distintos actos de investigación que se pueden realizar por la Fiscalía, sobre todo cuando se trata de un delito cometido hacia alguna de estas mujeres por esta razón, pues un hecho que tiene que ser atraído inmediatamente por la Fiscalía, que está especializada para la investigación de estos delitos de género, o por la Fiscalía de Feminicidio, ¿no? Ello llega a puerto, Ricardo. Definitivamente. ¿Algún apunte final, algo con lo que usted quiera cerrar esta, de verdad, gran ponencia que nos ha dado el día de hoy? El sistema de justicia penal acusatorio, pues las audiencias son públicas, a distinción quizá de lo que nos tocó a muchos de mis compañeros que son parte de mi generación o de generaciones anteriores. Hoy las audiencias son públicas, ¿no? Y pueden asistir, a lo mejor ahorita por temas de COVID, pues se restringe el tema de... Pero existen muchos compañeros en este ámbito de la academia, en este ámbito de postular, incluso comparten a través de canales de YouTube el contenido de sus audiencias, que comparten, pues como tú lo haces, ¿no? Por ejemplo, a través de este tipo de podcast, comparten información que se hace sencilla hacia el público a quien va dirigido, ¿no? Y siempre, 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 pues mantenernos en un estudio constante. Yo creo que esa es la base, Ricardo, y acercarnos a quien funja como guía, a quien pueda fungir como acompañante, y no ser egoístas en esta parte de compartir el conocimiento, Ricardo. Definitivamente. ¿Dónde la podemos seguir, maestra? ¿Dónde podríamos, los que hoy nos están escuchando, conocer el contenido de valor que usted comparte constantemente? Bueno, mira, tengo mi página de Facebook, de índole totalmente jurídico. Es un blog, se llama Abogada Nancy Villafán. Y bueno, en este ustedes me pueden seguir, le pueden dar seguir, y bueno, pues ahí constantemente estoy compartiendo temas de actualización jurídica. Los viernes de cada, insisto, me apasiona el derecho penal, van a encontrar por ahí las tesis o las jurisprudencias que se hayan emitido semanalmente que tengan que ver con aspectos del derecho penal. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que con esto vamos cerrando el episodio. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final, a todos los que están compartiendo y a todos los que vieron o escucharon este episodio. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ti, Ricardo, gracias a todos los que nos acompañan. Gracias, excelente tarde a todos.